sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Creo que estamos listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. Vamos entonces a leer y a prepararnos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 20. En esta traducción dice así: a esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios les dijo, lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, para discernir las intenciones del corazón. Esa palabra es poderosa, es espíritu y es verdad. La tristeza en el ser humano mira hacia atrás, mira hacia el pasado, hacia los errores, las equivocaciones, las heridas que hemos recibido, las situaciones difíciles que hemos vivido. La tristeza siempre nos remonta hacia el pasado. Pero las preocupaciones miran alrededor, miran lo que está sucediendo. Las preocupaciones, cuando la persona le agobian, esta persona está pendiente de lo que ve, de lo que escucha y de lo que está a su alrededor. La fe mira hacia arriba, hacia Cristo, hacia Dios, hacia el cielo. Como diciendo: mi esperanza viene del cielo, mi salvación viene del cielo. Pero la esperanza realmente mira hacia adelante. Y esta es la historia de un hombre que mantuvo la esperanza en Dios, en sus promesas, en medio de dificultades, en medio de oposiciones, en medio de desavenencias, en medio de largas esperas de muchos años de que la promesa que Dios le había dado
no se había cumplido. Y cuando parecía que todo iba de mal en peor, la historia de este hombre nos enseña que pese a todo, se mantuvo fiel en la esperanza de la promesa que Dios le había dado a su vida. Siguió creyendo, se sostuvo ante la persecución, ante el peligro de la muerte, ante las circunstancias donde no había comodidad, donde tuvo que salir sin saber a dónde iba. Este hombre se mantuvo en esa fe y en esa esperanza. Es por eso que he titulado la predicación El hombre que se sostuvo por la esperanza. ¿Puede leerlo conmigo? El hombre que se sostuvo por la esperanza. No, yo creo que ustedes vienen un poquito cansados. Leámoslo de nuevo. Pongamos el título ahí. Vamos a leerlo todo, por favor. Pongamos el título en la pantalla. El hombre que se sostuvo por la esperanza. Y en la historia, denle un fuerte aplauso al Señor. Y es la historia que nos va a mostrar principios espirituales que nos van a servir hoy a usted y a mí para sostenernos en medio de este mundo malo, en medio de los peligros que nos rodean de día y de noche, en medio de las enfermedades, en medio de las oposiciones, en medio de las pérdidas, en medio de los peligros de toda clase. Por eso es que la palabra tenemos que escucharla, tenemos que entenderla, tenemos que creerla y obedecerla, porque esta palabra nos va a edificar y nos va a fortalecer. Uno de los primeros principios que vemos en este pasaje es que la esperanza en Dios, que da vida a los muertos, sostuvo a Abraham. La palabra esperanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene la connotación de esperar con confianza, de esperar con certeza, aunque no se vea nada todavía. No es un esperar en desesperación, no es un esperar impacientemente, es esperar con la convicción de que fiel es aquel que prometió lo que nos ha dicho, lo que nos ha prometido a nosotros. Es esperar y creer aunque no veamos nada todavía, aunque no tengamos ninguna señal palpable ni algo visible. En Romanos 4:17, parte del texto que hemos leído en el versículo B, dice: eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Sabemos nosotros cuando leemos el libro de Génesis que Dios creó el universo de la nada. Dijo la palabra y la palabra de poder creó los cielos, la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas, con la palabra. Con la palabra el Señor creó, donde no había nada, pues las plantas, los seres vivientes, los animales. Hay poder. Vemos en el Antiguo Testamento historias en que los hombres de Dios, usados por el Señor y porque el Espíritu Santo estaba con ellos, que oraron por los enfermos y sanaron. Oraron por niños que habían muerto y resucitaron. Entonces Abraham estaba poniendo su esperanza en el Dios que da vida a los muertos y que crea las cosas de la nada. Ese es el Dios de Abraham, pero es su Dios y es mi Dios también. Es el Dios que permanece todavía, ese Dios todopoderoso. Abraham, el primer desafío que tiene cuando Dios lo llama, se le aparece. Mire qué misericordioso es Dios, que busca a Abraham dentro de un lugar idólatra, un lugar donde no conocían al Dios verdadero. Y por su pura gracia y por su puro amor, escoge a un hombre llamado Abraham, así se llamó primero, Abraham, no Abraham, eso fue posterior, Abraham, y lo llama y le dice: vente, deja
a tu tierra y deja tu parentela. Y yo te mostraré una tierra donde yo haré de ti padre o un padre de multitudes. Pues al leer nosotros la historia nos suena bonita la historia, pero cuando nosotros nos ponemos un poquitito en el lugar de Abraham, es salir y dejarlo todo. Dejar el resto de la familia, dejar mi país, mi cultura, mi comida, mi costumbre, mis amigos, mi casa, y salir a un lugar donde no sabía exactamente cuál era. El Señor no le dijo dónde era, ni le dijo te voy a dar casa, te voy a dar provisión, te voy a dar todo en abundancia. Le dijo, créeme, si tú me crees, yo te mostraré y te daré una tierra y ahí te haré padre de multitudes. Él salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. ¿Y cómo eran los lugares de ese entonces? Los lugares de ese entonces pues eran solitarios, montañosos, algunas partes desérticas. Había mucho desierto en las tierras de Israel. Ahí exponiéndose a peligros de animales y bestias salvajes, exponiéndose a los peligros de salteadores, exponiéndose a peligros del clima. Pero Abraham estaba creyendo y avanzó e iba y fue a territorios extranjeros, vivió como extranjero, y vivir como extranjero es una de las situaciones más difíciles porque no está donde uno está acostumbrado a estar, donde se siente bien. Pero Abraham le creyó y él no miró hacia atrás con tristeza, con nostalgia. No se vivía quejando, fíjese bien. Ay, dejé mi tierra, dejé mi familia, el resto de mi familia, dejé mi comodidad, dejé mi seguridad, mi tierra donde yo cultivaba, dejé todo eso. No entra la tristeza, sino él tiene fe y esperanza y va hacia adelante. Mis queridos hermanos, ese principio es para nosotros. No miremos al pasado con tristeza por errores, equivocaciones, pecados, maldades, heridas que nos hayan hecho. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados y nuestro pasado está borrado, está limpiado completamente. No traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que todas son hechas nuevas, o he aquí hago cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, cabalmente el pasado tiene cautivos aún a cristianos todavía. El enemigo quiere atraerles al pasado para que estén tristes, para que sientan culpa todavía de los graves errores y graves equivocaciones que cometieron, o de los problemas que tuvieron, o de las heridas que tuvieron. En Cristo ya todas las cosas son hechas nuevas y debemos de mirar hacia adelante. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Puso su esperanza en Dios. Puso la esperanza en la promesa que Dios le había dado. Tenía la esperanza que lo que Dios prometió era mejor que lo que tenía antes. ¿Acaso el Señor no nos prometió una vida mejor, una vida con paz, con fortaleza? Si creíamos en su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no estamos mejor en medio de los problemas? ¿Estamos mejor con Cristo que sin Cristo? Mis hermanos, desde que conocí a Cristo, yo conocí la verdadera felicidad, la verdadera libertad, la verdadera paz en mi alma. Y aunque han habido siempre pruebas y problemas, porque los cristianos siempre tenemos pruebas y dificultades, pero eso me hace mirar hacia adelante, no hacia atrás en mi pasado y en mis equivocaciones y errores, como he mencionado. Así que prohibido mirar atrás, pero tampoco esté preocupado mirando alrededor y mirando las circunstancias, porque entonces nos agobiamos, nos desesperamos. Si nosotros empezamos a ver todo lo malo que escuchamos,
si empezamos a poner mucha atención a las noticias, que hay que estar informado, por supuesto, pero le ponemos mucho asunto de tantos crímenes, de tantos robos aquí en Guatemala, de tantas muertes, de tanta dificultad que tenemos y el mundo entero también y lo que está pasando. Entonces nos empezamos a agobiar, a preocupar, mientras que el Señor nos ha dicho: no miren alrededor, mírenme a mí, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que tener la mirada. Tenemos que vivir por la fe, no por el sentimiento. Pablo le dice a los cristianos: andemos por fe y no por vista. Mis hermanos, si a la hora de comer nuestra comidita que el Señor nos da, empezamos a mirar y a pensar en todos los que están sufriendo en hambre, tenemos que orar por ellos. Pero si en ese momento nos ponemos a pensar nosotros todo eso, se nos quita el hambre. No, debemos darle gracias a Dios nosotros y vivir agradecidos al presente, pero no influenciados por lo que está alrededor nuestro. Así que Abraham no puso su mirada tampoco en lo que le rodeaba. Él dijo: el Señor me llamó, el Señor prometió, así que yo le creo y sigo adelante. Y él oía la voz del Señor, porque Abraham, cuando era obediente, cada vez que obedecía, se hacía más sensible a la voz del Señor. Cuando el cristiano obedece, sencillamente oye más fácilmente la voz del Señor. Y él siguió oyendo la voz del Señor. Y el Señor le decía: y ahora vete acá, y vas a descender allá, y vas a decir esto, y vas a hacer lo otro. Y paso a paso Abraham fue creyendo. Por eso es que se le conoce como el padre de los creyentes. Exactamente. Y la promesa que le dio fue una promesa maravillosa. Claro, se la dio tempranamente. Le dijo: te haré padre de multitudes. Y como Dios actúa en fe, y aquí hay otro principio espiritual, y como Dios llama a las cosas que no son como que si ya fueran, ¿ha leído esa parte de la Escritura? Dios llama a las cosas que no son como que si ya fueran, porque eso es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Le dijo: como te voy a hacer padre de muchas naciones, te voy a cambiar el nombre de una vez. No se lo cambió después de que fue padre de muchos hijos. Se lo cambió antes y le dijo: te vas a llamar Abraham. ¿Y qué quiere decir Abraham? Padre de multitudes. Entonces, eso le hemos dicho en algunas ocasiones y el pasaje es muy conocido, cuando Sara llamaba Abraham y le decía Abraham, lo que la gente oía en su idioma era padre de muchos hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Ni uno. Ni un gatito adoptado tenía, ni un perrito adoptado, para llamarle algo. No tenía nada. Pero la fe habla antes de ver. Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre de multitudes. Eso afianzaba la fe y la esperanza de Abraham. Así que, esperando la promesa del Señor, él tiene que vencer muchos obstáculos. Y tiene que vencer incluso la oposición de su sobrino Lot, la separación de su sobrino Lot. Más adelante, tiene que enfrentar algunas guerras Abraham. El Señor le da la fuerza, el poder, teniendo muy poca gente. El Señor hace que venzan a 5 reyes más poderosos y con armas mucho más fuertes, pero el Señor le da la victoria. ¿Por qué? Porque Abraham era obediente, porque Abraham le creía al Señor. Entonces vence todos esos obstáculos y sigue creyendo al Señor. Claro, el tiempo se fue extendiendo y la promesa no se cumplía. Te haré de padre de muchas naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra a través de tu simiente. Pero no llegaba la simiente, no llegaba el hijo. Y pasaban los años. ¿Sabe que humanamente no es fácil seguir creyendo? ¿Por qué? Eso lo hemos experimentado nosotros. Cuando nosotros le hemos hecho alguna petición al Señor, y es una petición que ya lleva 1 año, 2 años, 3 años de que la estamos haciendo,
y Dios no la contesta, a veces como que dejamos de orar. Pero el principio es no dejar de orar y no dejar de creer. Es esperar de que Dios en el justo tiempo nos responda a la petición. En el justo tiempo cumpla la promesa que nos ha dado, que nos ha prometido. Creyendo que fiel es Dios, que fiel es quien lo prometió y que Él es, ya como lo hemos dicho, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que es el Dios que lo que promete lo cumple. Y nosotros miraremos un día la gloria de Dios en la respuesta del Señor. Siguió teniendo esperanza contra esperanza. La traducción que leímos dice, aun cuando ya no había motivos para creer. A veces nosotros hemos orado por algo específico de la familia o de los hijos o de un trabajo o del ministerio o de cualquier otra situación. Y en lugar de que eso se vaya arreglando, vemos que se empeora. Es ahí donde debemos de seguir orando y seguir creyendo. No detenernos en ese momento, sino seguir creyendo. Porque a Abraham se le complicó humanamente el cumplimiento de la promesa. Y pasaron varios años. Pasaron varios años. Pero aquí está el principio que hemos hablado. La esperanza sostuvo a Abraham ante los grandes obstáculos que ya mencioné. Y ahora vamos al tercer principio. La esperanza en la promesa, la número 3, la esperanza en la promesa que Dios le dio, sostuvo a Abraham. Romanos 4:18 dice así. Podemos leer, luego vamos a leer el 19. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, ya no había motivos, imagínense. Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19, por favor, si lo tenemos ahí. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. La Reina Valera dice de una manera más dura, más dramática, y dice el texto, que siendo Abraham de edad muy avanzada, estando casi que ya muerto, no teniendo fuerza, estaba como muerto, o sea, muerto en vida. En otras palabras, ya casi que no se podía ni mover, ni levantarse, ni hacer las cosas por sí mismo. Entonces, claro, no había motivos como para seguir creyendo y esperando. Pero aún así, el Señor lo seguía fortaleciendo. Y mire, el Dios que tenemos es tan amoroso, es tan paciente que nos va ayudando. Al transcurrir algunos años le dijo a Abraham, no te desanimes, quiero que veas algo. Era una noche despejada y se podía ver perfectamente el cielo con muchas estrellas. Y le dijo, mira hacia las estrellas, ¿las puedes ver? Dios hablando con Abraham. ¿Puedes contarlas?, le preguntó. A ver, ¿puedes contarlas? Empieza a contarlas, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Olvídese cuándo iba a terminar de contar esos cientos de miles de estrellas que se miraban. Le dijo, así como esas estrellas, será tu descendencia. Aleluya. Créelo. Cuando quieras mirar hacia atrás con tristeza, cuando quieras estar mirando alrededor lo que pasa y vivir por el sentimiento y lo que ves, en lugar de vivir por fe, mira las estrellas y te acordarás de la promesa que te di. Otro día le dice a Abraham, quiero que vayas al mar. Va al mar y
está cerca de la arena antes de ir al mar. Y le dice, ¿ves esa arena? Sí, Señor, la veo. ¿Puedes contar los granos de arena? La respuesta es obvia. Imposible contar los granos de arena. Y le dice, así será tu descendencia. Entonces, cuando Abraham le quería entrar el desánimo, la angustia, la desesperación, la preocupación, miraba al cielo y las estrellas decía, no, el Señor me prometió y así va a ser mi descendencia. Y lo creo. O iba al mar y en la arena del mar decía, así va a ser mi descendencia. Yo lo creo. Los años seguían pasando. Y llegaron a ser 25 años de espera para el cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos meses, semanas o años lleva usted esperando el cumplimiento de una promesa? ¿Alguien llevará 25 años? No lo creo. Pero Abraham esperó y creyó 25 años. Él no sabía cuánto, pero ahora nosotros sabemos que eran 25. Si ha creído 5, si ha creído 10, sigamos creyendo, mis queridos hermanos. No importa. Jesús enseñó una maravillosa verdad del reino de Dios y enseñó 2 parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 2 parábolas. Para que nosotros no dejemos de orar y no dejemos de creer y no dejemos de tener esperanza. Porque la esperanza es el gozo del presente. Porque la fe es la fortaleza del presente. Porque la fe y la esperanza producen gozo y el gozo nuestra fortaleza es. Yo tengo la fe y la confianza de que el Señor cuidará de sus vidas y mi vida hasta el último día que estemos aquí en esta tierra. Y eso me da paz, y eso me da alegría y fortaleza. Y que Él permitirá absolutamente lo que Él quiera permitir para mi bien en esta vida. Esa es mi fe y mi confianza. Esa es mi fe y mi esperanza en lo que Él ha prometido en su palabra. Y eso lo hizo fortalecerse Abraham. Así que eran muchos los obstáculos. Y uno de los obstáculos obviamente para la promesa era la vejez. Otro de los obstáculos era la esterilidad de Sara. Las fuerzas que ya no tenía Abraham para engendrar. Pero él decía, interpretando lo que dice el texto, el Señor lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Aleluya. Yo lo creo. Y es que ahí es andar por fe, no por razón. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes podrían testificar cómo el Señor les contestó una oración cuando menos lo pensaban y de donde menos lo pensaban. El Señor dio la solución. El cómo es un asunto de Él. Nosotros creámosle y Dios responderá como Él quiera y de la forma que Él quiera y de la forma más milagrosa para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Sigamos creyendo en las promesas del Señor. El texto entonces sigue diciendo en el versículo 20, por favor, nos habla de este principio que dice que Abraham se sostuvo por la esperanza viendo hacia delante. Romanos 4:20, por favor. Abraham siempre, diga conmigo, siempre creyó la promesa. Creámosle siempre al Señor las promesas del Señor. ¿Cuáles son las promesas para nosotros? Vea, hay promesas en la Biblia que Dios le dio específicamente y concretamente a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a Israel. Pero hay muchísimas promesas que son para todos los creyentes de todas las épocas. Son promesas que nos podemos apropiar nosotros hasta el día de hoy. Los que íbamos a creer después de los que creyeron primero. De esas promesas
nosotros tenemos que creerlas y apropiarlas y decir, esas promesas son también para mí y yo las creo. Amén. Y yo las creo. Esas promesas. Entonces, siempre creamos las promesas del Señor sin vacilar. De hecho, su fe, en lugar de debilitarse, dice el texto, mire, aún se fortaleció más y así le dio gloria a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, glorificamos el nombre del Señor. Le damos la gloria a Él. Cuando nosotros caemos en incredulidad, deshonramos al Señor y deshonramos su palabra. Y le estamos dando lugar al enemigo de nuestras almas. Y no debemos de permitirlos. Así que Abraham se aferró a la promesa. Él dijo, el Señor lo dijo, yo lo creo, y punto. No perdió la esperanza. Así, háblese usted mismo a veces. El Señor lo dijo y yo lo creo. ¿Qué promesa, por ejemplo? Promesas tan bellas que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas cooperan para bien, aunque en el momento no nos gusten, pero es una gran promesa, poderosa. Y decir, el Señor lo permitió, Él sabe por qué. Eso sí, mientras andemos en consagración, en integridad, procurando siempre ser agradables al Señor. Porque también el Señor nos puede disciplinar por ciertas cositas que estemos haciendo o que no le agraden al Señor, nos puede disciplinar. Pero todas las cosas al final nos ayudan a bien. Y entonces tendremos paz. Si al final un ser querido, después de orar, parte a la presencia de Dios, era el día y la voluntad perfecta del Señor. Gloria a su santo nombre. Porque yo creo la promesa, yo creo esa verdad, que Él ha dicho que de Él es la vida, de Él es la muerte, Él es quien la da, quien la quita, y que el día de la muerte es ganancia, y que Él decide. Entonces me entra consuelo y me entra fortaleza. Así que un día, en el tiempo de Dios, porque las respuestas llegan en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, en el tiempo perfecto de Dios. Pasados 25 años, de pronto, un día el Señor hace que Abraham sienta las fuerzas que no había sentido durante los últimos 25 años. En su fuerza física, en su vigor. Y ese día Sara también es renovada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, para que juntos pudieran tener intimidad y engendrar a su hijo que se llamaría Isaac. Eso fue un auténtico milagro, mis queridos hermanos. A los 100 años, Sara quedó embarazada y dio a luz el hijo prometido llamado Isaac. Isaac significa risa. Es una risa de alegría, una risa porque Dios pues cumplió la promesa. Dios nos hace reír, nos hace alegrarnos cuando cumple las promesas de nuestra vida que Él nos ha hecho. Así que fue algo extraordinario, algo maravilloso. Son las experiencias más bellas, las experiencias dulces, le llama un autor, cuando nuestras oraciones son respondidas. Le damos gloria a Dios y nuestra fe se fortalece. Todas las veces que el Señor ha contestado una oración a mi vida, grande, pequeña o sencilla, eso fortalece mi fe para seguirle creyendo.
¿No es cierto que cuando Dios le ha contestado a usted una oración, eso lo fortalece más para seguir creyendo en Él? Así es. Y aunque tarde, el tiempo de Dios llegará. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Termino leyendo la letra de un himno de un autor y cantante guatemalteco que estoy seguro que el Espíritu Santo lo iluminó para escribir esta letra. Escúchela. Y se relaciona con lo que estamos aprendiendo hoy. Dice así: confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón hayan herido, aún queda Cristo, Él no te fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen. Si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. ¿Conoce Dios del hombre su principio y su final? ¿No ha sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy? No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección. Confía en el Señor. Amén. Y amén, Padre, gracias. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza, Padre. Tu palabra nos sostiene, tu promesa nos sostiene y seguiremos creyendo hasta el último día de nuestra vida. Oremos un momentito. Bendito Dios y Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que cumple lo que promete. En ti ponemos hoy, en tus manos de amor ponemos hoy lo que nos quiere entristecer. Este es el momento, mi querido hermano y hermana, para que usted eche sobre Cristo Jesús la carga, la preocupación y la angustia, lo que le quiere poner tristeza. Póngaselo a Él. Señor, echamos sobre ti toda preocupación y perdónanos si hemos estado fijándonos más en lo que nos rodea, en las circunstancias, y estamos actuando más por lo que sentimos, estamos actuando más por lo que vemos, en lugar de seguir teniendo fe en ti, el invisible pero real, poniendo por ahora la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero es real y vendrá. Por eso hoy, Señor, nos acercamos a ti con un poco de fe, con fe en que nuestras vidas están en tus manos. Nuestras familias, nuestros seres queridos están en nuestras manos. Señor, que nuestro presente está en tus manos, que nuestro futuro está en tus manos, que no nos vamos a angustiar ni a preocupar, Señor, aunque haya un poco de escasez, aunque la enfermedad nos esté acechando, aunque quiera acecharnos el peligro de muerte, aunque muchos juzguen y critiquen nuestra vida o nos señalen. Señor, tenemos confianza en ti. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Y tenemos la esperanza, Señor, real, de que tú estarás todos los días de nuestra vida con nosotros. Tenemos la fe y la esperanza que nos llevarás a feliz término hasta el último día de nuestra vida. Que no nos dejarás y que no nos desampararás. Y que cumplirás tu plan en nuestra vida, así como cumpliste el plan con Abraham, aunque hubo obstáculos,
aunque hubo mucho tiempo de espera, cumpliste lo prometido. Señor, gracias porque tenemos puesta nuestra esperanza también en la segunda venida de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Tenemos la esperanza de la vida eterna, donde ya no habrá más dolor, angustia, tristeza, muerte. Y mientras eso llega, tendremos tu dulce compañía. Tendremos, Señor, tu cuidado, tu amor, tu guía, tu enseñanza, tu protección y tu provisión. Señor, no nos quedaremos postrados, sino seguiremos adelante hasta llegar a la meta. Así, Señor, hemos entregado todo en tus manos hoy. Y nos sostendremos por la esperanza de tus benditas y poderosas promesas. Gracias por mostrarnos el ejemplo de aquel hombre que se sostuvo por la esperanza. Amén. Si hay aquí alguna persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, este es el momento para hacerlo. ¿No tiene paz en su alma? ¿Tiene muchos problemas que no sabe cómo resolverlos? ¿Tiene angustia por lo que está viviendo? ¿Tiene ansiedad porque no sabe si al morir irá al cielo? Si usted cree y recibe a Jesucristo hoy, el Señor promete hacerlo hijo de Dios, hacerlo una nueva criatura, inscribir su nombre en el libro de la vida. Promete estar con usted siempre. Ya no peleará solo ni sola sus batallas. Él las peleará por usted y le dará la victoria aquí en la tierra y en el cielo de manera definitiva. Si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez, diga conmigo esta oración: Jesucristo, creo en ti. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados y mis maldades. Te confieso como mi Señor. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.